Y en esta oportunidad vamos a escuchar a Esther Kaufmann con su presentación Ambientes web colaborativos, nuevos desafíos para el gobierno abierto. Esther es consultora para el seguimiento técnico de proyectos sobre tecnologías de la información en América Latina. Es abogada y máster en Ciencias Sociales, con un posgrado en Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo en los ámbitos de educación, ciencia y cultura. Es experta en planificación, gestión y auditoría de proyectos de cooperación internacional ligados a las tecnologías de la información y especialista en temas ligados a sociedad de la información y gobierno electrónico en la formación de funcionarios en estas líneas. En este sentido, es coordinadora académica para la formación en gobierno electrónico en el INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública, área de innovación. Esther, te escuchamos. Buenos días, se escucha así. Buenos días, gracias a SIGOP por invitarme. Les digo que me acabo de operar de los ojos, así que de repente tengo fotofobia. Cuando veo alguna luz me van a encontrar pestañeando seguido, tengo que encontrar cuál es el lugar donde no me da un foco. Y bueno, y vamos a hablar, si pienso hablar de ambientes web colaborativos, digamos un aspecto que hasta donde he escuchado no se ha tomado hasta ahora en relación al gobierno abierto. El gobierno abierto es también una transformación interna dentro de la administración pública, es también una transformación de la cultura y de las organizaciones, y digamos, sus integrantes no sufren de esquizofrenia. Si hay redes sociales afuera, hay redes sociales adentro. Es decir, esto lo hemos constatado permanentemente a través de los cursos, a través del seguimiento de cuáles son las experiencias dentro de la administración pública. En una de esas, no con autorizaciones de los funcionarios más altos, pero sí como iniciativa. Por ejemplo, hay organismos que tienen, digamos, que están con una distancia muy grande unos de otros, como parques nacionales, y usan Skype, tienen blogs, usan Wiki, etcétera, y no están pensando que están generando ambientes web colaborativos horizontales y entre ellos, sino directamente, como suele suceder con el uso de estas tecnologías, se toman porque se necesitan y no se piensa demasiado sobre ello. En un relevamiento que realicé, estoy escribiendo un libro sobre ambientes web colaborativos, específicamente en un país avanzado como es Canadá, y a raíz de esto tuve la oportunidad de detectar una serie de experiencias en América Latina que todavía no tienen un lenguaje como para presentarse, y por eso no aparece gobierno abierto, es decir, y las características específicas que esto está tomando en la región. Es decir, pude ir detectando algunos temas señalados precisamente por funcionarios latinoamericanos que están avanzando en este sentido, dentro de lo que es su propia gestión. Un tema que está todavía bastante alejado de la realidad, que es el Open Data. Otro que es mucho más cercano, que es cómo gobierno abierto connota en el modo en que los servicios públicos son ofrecidos. Otro que también es mucho más cercano, que es cómo se arbitra el acceso a la información. Y otro es cómo se modifican las culturas y las organizaciones. Es decir, donde estos ambientes colaborativos y aprendizajes continuos van determinando en la práctica este cambio que las culturas y organizaciones están necesitando para adaptarse. Es decir, estamos hablando de una relación gobierno-ciudadanía,
y en realidad, es decir, los que pueden ser artífices, es decir, de esta relación, los artífices más fuertes tienen que ser los propios gobiernos. Si realmente no hay capacidad, no hay competencias formadas internamente, es una entelequia, digamos. Es decir, tenemos que meternos para adentro realmente, para ver cuáles son las condiciones necesarias como para que esa relación con la ciudadanía se produzca, no en los términos generales solamente de participación, es decir, participación general, sino ver cuáles son los puntos donde este contacto puede ser posible. Por otro lado, hay un problema que es la creciente complejidad en que estamos viviendo, que requiere otra concepción de formación. No una formación tradicional con currícula, sino una formación que en este contacto, es decir, con la ciudadanía, es decir, en este contacto permanente que tienen los gobiernos con la ciudadanía a través, por ejemplo, de los servicios que presta, pueda tomarse de la opinión de la ciudadanía o de la gente que están atendiendo en momentos específicos información sobre qué es lo que hay que cambiar. Entonces, esto significa que el aprendizaje o la información de lo que hay que cambiar es una información que se comparte en el front line, es decir, en la primera línea. Es decir, y esta información tiene que ser procesada en la primera línea. Y esto constituye la formación permanente, es decir, es una formación horizontal de aprendizaje continuo en ambientes horizontales que unos van aprendiendo de los otros porque están capturando la información es decir, y procesándola en el momento preciso en que esa información ingresa dentro de esta primera línea. Entonces tenemos, uno de los puntos es cultura y organizaciones, aquí se tiene que producir cambios culturales y en los procesos, bueno, son estas formas de relación horizontal donde la gente empieza a colaborar de una manera más informal, donde es posible ir creando culturas más colaborativas a fin de generar procesos más comunes, más integrados. Por el otro lado, bueno, la aparición de organizaciones menos jerárquicas y el trabajo en red, obviamente, que es lo que yo estoy hablando cuando hablo de ambientes web colaborativos. Para eso, ¿cuáles son los desafíos dentro de los gobiernos? Primero, la habilitación de herramientas web 2.0, es decir, cuando alguien se comunica por Skype o usa blogs o quiere acceder a YouTube, lo tiene que hacer de forma totalmente marginal. En el Estado esto no es posible. Sin embargo, el interés por esta comunicación horizontal que se está produciendo hace que la gente se comunique desde sus casas o encuentre los recursos como para ir generando las posibilidades tecnológicas para que estos ambientes sean posibles. Bueno, la creación obviamente con ayuda de esta tecnología de ambientes colaborativos horizontales. El contacto entre funcionarios y empleados a través de ejes temáticos, independientemente de las jerarquías, es decir, tratando de resolver las cuestiones, es decir, que se van planteando como urgencias o como políticas también, es decir, permite un conocimiento del quién es quién y qué es lo que cada funcionario maneja, que es muy importante para establecer comunidades. Es decir, hay toda una línea que es muy interesante, que es el desarrollo de comunidades de práctica, que son los que, es decir, practican o están enfervorizados con determinadas líneas de trabajo y que se van reuniendo independientemente de cómo es el mapa formal del Estado. Por el otro lado, también, bueno,
Recién estaba conversando sobre cómo se maneja toda la información que podemos llegar a generar en estos ambientes donde nos estamos conectando y estamos viendo cómo implementamos políticas, cómo generamos estándares, cómo producimos manuales que sean comunes para todos los que tienen que implementar determinada política. Esto puede ser una producción infinita de información desparramada, un estado de entropía, si es que no hay alguna organización de toda la información importante. Por lo tanto, hay una cuestión clave y central de gobierno abierto, que es cómo se gestiona la información. Es decir, porque si no hay una gestión de la información, la ciudadanía no tiene acceso. Si en una gestión de información no hay, digamos, ambientes colaborativos horizontales que generen productos que sean recuperables, si no hay una gestión de la información común, realmente no hay memoria organizacional. Y lo que se va produciendo es son iniciativas que terminan como diluyéndose. La gestión de la información común es poner en el centro, es decir, una profesión que ha estado dedicada a las bibliotecas, que son los documentaristas, archivistas, que empiezan a tener una función central como para generar catálogos únicos que permitan identificar los temas de una manera común, catálogos que tienen que ser mejorados también colaborativamente y que deberían integrar bases de conocimientos compartidas, es decir, por toda la administración pública, es decir, a fin de que no se produzca precisamente esta entropía de la que yo estuve hablando. Otro tema de gobierno abierto muy claramente marcados en entrevistas con gobiernos latinoamericanos, con funcionarios de gobiernos latinoamericanos. Es decir, destaco fundamentalmente Colombia que está bastante avanzada en estos puntos, es el tema de que cómo la ciudadanía, cómo se prepara el gobierno como para atender una ciudadanía que requiere ser atendida de una manera, es decir, con una manera fuertemente arraigada en la perspectiva de quién es atendido en un momento particular. Esto se llama centramiento o centralidad del ciudadano en el modo en que se conciben los servicios públicos. Este centramiento, centralidad del ciudadano, pone como en remojo toda la idea, es decir, todos los mitos generados desde hace una década respecto de gobierno electrónico, respecto de la tecnología. En realidad es más la perspectiva que han ido tomando los funcionarios respecto a que tenían que dar respuestas de esta naturaleza que las necesidades de los propios ciudadanos. Esto plantea dos cuestiones. Una es el tema de el medio que se utiliza para ofrecer el servicio público y, por otro lado, el lenguaje en que este es ofrecido. Esto surge de toda una tendencia muy importante que se está produciendo, que es multicanalidad integrada, y la idea de ventanilla única con el principio de que los datos que el ciudadano entrega los datos una sola vez. Esta multicanalidad integrada implica de que si yo llamo a un teléfono de un organismo, la que atiende el teléfono no puede colgar y no anotar e integrar una base de datos común, que esto era lo que estaba diciendo anteriormente, es decir, qué es lo que ha sucedido en esa interacción. Y lo que sucede presencialmente tampoco puede quedar suelto de lo que se informa por internet, ni de lo que se contesta
por teléfono, ni de las distintas acciones que se tomen por otros canales, como puede ser radio, televisión, etc. Es decir, esta multicanalidad integrada, que es condición de la generación de una ventanilla única, que valora cualquier canal de entrega, el que determina cuál es la importancia del canal de entrega es el que va a recibir el servicio. Digamos, en una investigación permanente que se está haciendo en, por ejemplo, Canadá, que es lo que yo más estoy, es decir, conectada en este momento, la vía telefónica y la vía presencial es siempre preferible a la de Internet. Internet solo se usa para obtener alguna información. Para conseguir un servicio, Internet no es el canal privilegiado. Entonces, todo esto de la multicanalidad supone que desde todos los puestos de atención se tiene que contar con la misma información. Eso significa, vuelvo a gestión de la información, bases de datos comunes, catalogación común, estándares en cuanto a la catalogación que implica ir recogiendo nuevos términos e ir relacionándolos entre sí. Esta multicanalidad se va dando también por paquetes de servicios relacionados con audiencias específicas, es decir, pueden ser jubilados, trabajadores, mujeres, desempleados, etcétera, etcétera. Que deben ser, cuyos servicios tienen que estar permanentemente identificados y mejorados. Esto supone un relevamiento permanente de cuáles son las necesidades de estos tipos de audiencias previamente identificadas y que también pueden, por supuesto, subdividirse o modificarse. Y también supone, y esto es muy importante, es algo muy remarcado por todos los funcionarios entrevistados, hay una publicación de OEA que es muy interesante al respecto, que nada de todas estas iniciativas se puede hacer sin monitoreo y evaluación. El monitoreo y evaluación, donde la participación de quien es atendido es un insumo importante, viene a ser central en el modo en que estos servicios son dados. Esto supone, y estos son los desafíos, que en la formación de los funcionarios las metodologías tienen que ser centrales. Las metodologías de recolección de datos sobre satisfacción del público, que tiene que estar permanentemente, obligatoriamente, digo, opinando sobre cuál es el grado de, cómo fue cada uno de los servicios entregados. Y por el otro lado, como decía antes, en el mejoramiento, configuración inicial, mejoramiento o cambios en los paquetes de servicios por tipo de audiencia. ¿Cuánto quedan? 4 minutos. Por otro lado, también se requiere trabajar fuertemente monitoreo y evaluación con estándares comunes y con metodologías que sean comprendidas y mejoradas por todos. Otro tema, no voy a entrar con el Open Data, es decir, aunque es un tema caro para gobierno abierto, creo que está bastante distante de lo que se está desarrollando dentro de la región, pero sí con acceso a la información. Hace mucho que en la región se están desarrollando políticas de acceso, lo que también significa desafíos en cuanto al acceso a la información personal y en cuanto al acceso a la información general. Los desafíos son, bueno, que tiene que existir una normativa detallada, procedimientos, roles y responsabilidades, que la protección de la privacidad tiene que estar totalmente garantizada y que tienen que, obviamente, estar claros los accesos y restricciones. Por el otro lado, vuelvo a tomar el tema del medio
y el lenguaje, la accesibilidad se tiene que dar en el medio adecuado definido por quien recibe el servicio, y en el lenguaje puede ser un lenguaje llano, puede ser un idioma, es decir, las características, digamos, puede ser un lenguaje experto. Y bueno, por otro lado está el tema de gestión de registros. Esto forma parte de gestión de la información. Se puede llegar a tener acceso a la información si los registros están ordenados, y este orden, es decir, que tiene que ser común, es accesible para todos. Y por otro lado, y esto tiene que ver con algo con el Open Data, que existan rutinas de divulgación automática. Esto en cuanto a la información general. Todos estos desafíos y nuevos temas significan la existencia de ambientes colaborativos internos donde se producen permanentes consensos sobre las implementaciones, elaboraciones conjuntas de estándares, catalogación en permanente mejoramiento y bases de datos comunes. Es decir, ¿cómo se da esto en algunas experiencias? Bueno, es a través de desarrollos de intranets 2.0, es decir, con herramientas 2.0, donde en un solo ambiente se concentran los blogs, los videos, las recomendaciones tipo Delicious, las wikis, los reservorios, las bibliotecas, es decir, también los software, las aplicaciones, etc. Es decir, ya hay muchos ejemplos respecto a esto, y es a través de estos ambientes ordenados, es decir, fundamentalmente con una fuerte intervención precisamente de los documentalistas, es donde se empiezan a producir condiciones comunes donde el ciudadano puede encontrarse con un Estado sin fisuras, con un Estado que se presenta con una sola cara y no con toda la complejidad burocrática, y que además puede percibir todas estas opiniones que van llegando del exterior y puede elaborarlas conjuntamente, porque ya ha ido creando de manera colaborativa procedimientos como para atender estas cuestiones e integrarlas en sistemas de mejoras de todos los procesos, del proceso es decir, que esté comprometido. Yo creo que, por supuesto que en este caso de las intranet 2.0 requieren de decisiones políticas, de funcionarios políticos, como para llevar adelante este tipo de iniciativas. Sin embargo, no dejo de notar, como en el caso de parques nacionales que les comentaba, como el caso de determinadas comunidades, como los foros de centros documentales, que ellos están tomando iniciativas como para generar estos ambientes colaborativos que van a generar, digamos, que generan conductas horizontales de colaboración, pero por el otro lado van estableciendo estándares para dar respuestas comunes que pueden darse a través de una serie de herramientas. Es decir, pueden ser presenciales también, pero están complementadas por una serie de herramientas. Esta serie de herramientas están disponibles para todo el mundo, son gratuitas y realmente no requieren más que la decisión de la propia comunidad de práctica, en este caso, para llevarlo adelante. Nosotros desde INAP ya tenemos varias series de cursos sobre estos ambientes colaborativos, y en realidad lo que se ha podido generar son una serie de proyectos que están en marcha porque a todo el mundo les termina resultando útil.
Un ejemplo de esto son asesorías jurídicas desconectadas que de repente encuentran la manera de tener una referencia común como para dar respuestas similares ante los requerimientos cotidianos de su trabajo. Es decir, hay muchas otras. En este momento estamos llevando adelante el apoyo para generar proyectos internos de grupos, digamos, pequeños dentro de las instituciones que se sienten sumamente cómodos trabajando de esta manera. Aparte de eso, nosotros también descubrimos de que ya de algún modo lo están haciendo. Así que no me parece que sea algo tan lejano. Es decir, sí, me puede llegar a parecer lejano que esto se dé en forma sistemática dentro de todo el gobierno, pero no que exista la iniciativa dentro del nivel medio como para ir generando ambientes que resuelvan algunas cuestiones, y esto de algún modo va preparando un ambiente general interno de colaboración que para el momento en que se toma la decisión de arriba para abajo de jerarquizar, es decir, este tipo de iniciativas, lo que se encuentran, y esto se puede identificar por las experiencias que yo he relevado, lo que se encuentran es con gente ya preparada para trabajar en ese sentido. Hablo de estos ambientes colaborativos con uso de web, es decir, como apoyo, es decir, a estas interacciones horizontales. Para lo que no estamos preparados, y sobre esto creo que hay que reflexionar profundamente, es de qué modo podemos ir avanzando en todos estos problemas de gestión de la información que yo he planteado. Esto sí requiere un fuerte incentivo de parte de la formación. Por lo tanto, volviendo al tema de cómo se puede concebir la formación en este nuevo escenario, es decir, concluyo que la formación es una formación continua en estos ambientes web generados por pares, y por el otro lado tiene que darse un apoyo más desde la formación, si se quiere, más formal, como para iniciar todo el ordenamiento de la información que se va produciendo con estos nuevos ambientes, y también toda la información que circula dentro del Estado, es decir, en función de establecer criterios comunes, no como algo decidido de arriba para abajo, sino criterios comunes que sean apropiados por parte de todos los niveles que están trabajando dentro de los gobiernos. Muchas gracias, Esther.